Pero ¿qué es el Evangelio? Pues es la misericordia de Dios. Son las buenas noticias de perdón y libertad. Eso es lo que el Señor Jesús vino a predicar. Él vino a hablarnos de esto, no vino a juzgar al mundo. Quiero que vayamos a Juan capítulo 12, verso 47. Y es lo que dice el Señor: al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Efectivamente, el Señor Jesús no vino a juzgar al mundo. El evangelio que nosotros compartimos no es de juicio, no es de crítica, no es de señalar, no es de amonestar tampoco, no es de condenar. No hablamos de eso. Nosotros hablamos del evangelio de misericordia y de perdón. Como en otro pasaje dice el Señor Jesús, pues yo no juzgo al mundo porque ya está juzgado. El mundo ya está juzgado, ya está determinado su fin, nos enseña la palabra, ya está determinado cuál va a ser el fin de toda la humanidad, cuál es el fin de todo pecador, es ir al infierno, lo dice la Escritura, no hay más, todo el que pecare esa alma va a morir. O sea, ya está determinado, no hay nada que determinar, ya está señalado, ya está juzgado. Por eso el Señor Jesús dice: yo no vine a juzgarlos porque ya están juzgados, yo vine a salvarlos. Este mundo enjuiciado, este mundo condenado, este mundo perdido en el pecado, como lo vemos, pues tiene la oportunidad de ser salvado. Ese es el mensaje del Evangelio. No señalamos, no condenamos, no le decimos a la gente que se vaya al infierno porque pues ya se va a ir. O sea, no hay otra opción. Pero sí tenemos la gran oportunidad, como nosotros la tuvimos, de ser salvados. Ese es el mensaje. Jesús vino a salvar al mundo. El Señor mostró la misericordia del Padre, lo que era necesario para que el pecado fuera perdonado. El Señor no vino a juzgar o a condenar o a decir de qué pecado tenía la gente, ni a señalarles, ni con látigo decirles lo mal que estaban haciendo. No, Él vino a decirle al pecador: pues mira, estás perdido, te vas a morir, va a ser un juicio, pero hay una oportunidad. Y a eso vine yo, a que puedas tú salvarte. Si tú ves la predicación del Evangelio, a no ser a los fariseos, por la manera en que ellos estaban compartiendo la palabra de Dios, Jesús nunca criticó a los pecadores. La misma mujer adúltera, cuando se la traen al Señor Jesús, Él no la condena, le dice: ay mujer, ¿cómo es posible? Mira, ¿dónde andas? ¿Por qué andas haciendo esas cosas? Ya que estás a punto de morirte, ya te iban a apedrear, pero está bien, voy a tener misericordia de ti. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Yo no te condeno. O sea, si ellos no te apedrearon, pues yo tampoco te voy a apedrear. Ese es la predicación del Evangelio. No criticó a nadie, no criticó al ciego: es que tú estás ciego por bien lo que estás haciendo. ¿Te acuerdas aquella ocasión cuando Dios a una persona y pues se ve una mala actitud en esa persona? Ya después se encuentra el Señor Jesús y le dice: mira, no peques más. No es una crítica, nada más un consejo. Mira, no peques más para que no te venga algo peor. Pero no juzgó ni siquiera a esa persona en su maldad. No juzgó a la mujer adúltera que vino y le enjugó los pies. No juzgaba. Él lo que criticaba era, o señalaba, era el juicio o la forma de predicar de los fariseos al mundo, porque no estaban dando el mensaje correcto, porque estaban condenando al condenado, porque estaban juzgando al que ya estaba juzgado, porque solamente repetían lo que ya les iba a pasar y no daban un mensaje de salvación. La predicación del Evangelio es alentadora, es alentar al perdido, porque muchos perdidos no quieren, pero al que sí quiere. Entonces no nos toca a nosotros señalarles su maldad o su pecado: mira cómo estás, sino decirle: mira, así como estás, el mensaje que te traigo es el amor de Dios, es su misericordia,
Ese es lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Cuando está el Señor Jesús en la cruz, que dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y ahí perdona a toda la humanidad. Ese es el mensaje, un mensaje de misericordia, que ha sido manifestada esa misericordia a través de la obra redentora del Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como predicadores del Evangelio? Pues acercarlos a Cristo. No los acercamos ni siquiera a Camino de Vida. No nos decimos: miren, es la mejor iglesia del mundo. No, somos la iglesia de Cristo y punto. Y estamos en la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en todas las iglesias del mundo, preparándonos para ser la esposa idónea para el Señor Jesús. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos a una persona en específico, predicamos a Cristo, y queremos que la gente se acerque a Cristo, porque solo Cristo tiene el perdón y la libertad y la oportunidad para que sus vidas cambien y ya no sean juzgadas y pasen, como Él dijo, el Señor Jesús, de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Entonces tenemos que predicar de la manera correcta. Entonces, para que nosotros podamos predicar el Evangelio, a diferencia de lo que hicieron los fariseos, entre comillas, ¿verdad?, amaron más la ley que la persona, y es lo que el Señor Jesús les señala. El sábado no es para el hombre, sino el hombre es para el sábado. O sea, el beneficio es, el sábado fue hecho para que el hombre descansara, y finalmente el sábado significa la salvación que Dios hace a nuestras vidas. Entonces, ¿de qué manera predicamos nosotros? ¿Cómo predicar a la gente del Evangelio? Es acercarlos a Cristo, pero de la manera correcta, no amando la ley, no amando el juicio, no amando la condena, sino amando a las personas. Para poder predicar el Evangelio, tenemos que saber amar, para transmitirles el mensaje de amor y de misericordia. Dios nos amó, por eso entregó a su Hijo Jesús. El Señor Jesús nos amó hasta el final, por eso dio su vida por nosotros. Es amor. Y vamos a 1 de Juan, capítulo 4, verso 7. Y alguien de los apóstoles que sabía explicar bien esto acerca del amor, es el apóstol Juan, y aquí lo explica en 1 de Juan 4, 7. Vean lo que él dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amar proviene de Dios, y él pues da una definición mucho más grande, que es: Dios es amor. Y sigue diciendo: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios es amor. Y si no amamos, no conocemos a Dios. Y si amamos, conocemos a Dios. El amar a otros, no amarnos a nosotros mismos, porque el tema que toma aquí el apóstol Juan es el amar a otras personas. El amar a otros, y sobre todo al enemigo, como el Señor Jesús nos enseñó, al que nos ha hecho mal, o incluso al extraño, al que nada tiene que ver con nosotros en nuestra vida. Cuando amamos a los demás, nos permite conocer a Dios. Por medio del amor es que podemos conocer a Dios, porque Dios es amor. Y el que experimente el amor experimenta la misericordia de Dios en su vida. Cuando tú amas a un enemigo, que es difícil, ¿verdad?, pero lo podemos lograr en Cristo, estás experimentando y conociendo cómo Dios amó al pecador, al que le traicionó, ¿verdad?, esa humanidad que le ha traicionado, que le ofende, que se aleja de Él, que lo niega, que lo hace a un lado, y Dios sigue amando y envió a su Hijo Jesús para salvar a esa humanidad. Ese es el amor. Entonces, cuando nosotros podemos amar de esa manera, estamos conociendo a Dios. Miren, vamos a 1 de Juan, ahí mismo 4:10, que sigue diciendo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, Juan lo explica más profundamente y dice, bueno, el amor, ¿qué es el amor? Pues amar sin condición, amar sin esperar nada a cambio. Y nosotros no nos ama Dios porque le amamos nosotros. Es fácil amar a alguien que te ama. Es fácil amar a alguien que te cuida, que está pendiente de ti. Pero dice Dios, Dios nos amó sin que le amáramos nosotros. Dios nos amó sin que siquiera nosotros nos acordáramos de Él. En otro pasaje el apóstol Pablo lo pone, dice, nosotros estábamos ajenos a Dios, ajenos. Y sin embargo Dios nos amó. Y pensó en nosotros, y todo este mensaje de salvación, de toda esta obra redentora que hizo el Señor Jesús, estaba incluido nuestro nombre, estaba incluida nuestra vida, porque Dios nos ama de manera personal. Y si tanto nos amó que Dios pagó por nuestros pecados, pecados que le ofendían a Él en su santidad, en su perfección, en su honra, esos pecados que le ofenden a Dios, pues Dios estuvo dispuesto a perdonarnos. Y si Dios nos amó así, pues debemos amarnos unos a otros. Y entonces Él explica, dice, nadie ha visto a Dios. O sea, nadie ha visto a Dios, no podríamos ver a Dios. Dios es inmenso, nuestra capacidad mental ni de visión no alcanzaríamos a ver la grandeza de Dios, pero puede permanecer en nosotros. Le podemos conocer sin verle. ¿Y cómo le podemos conocer? Si amamos. Si aprendemos a amar a otros. Si aprendemos a interesarnos por otras personas. Entonces podremos conocer al que no se puede ver, pero sí se puede conocer. Amar, te decía, al que ama, al que nos ama es fácil. Amar al que no nos quiere es difícil, al que es indiferente hacia nosotros, al que aún nos hace daño. Es difícil amar a esas personas, pero Dios nos amó de esa manera y si amamos y aprendemos a tener ese sentimiento de compasión y de misericordia por esas personas, conoceremos a Dios. Entonces, ¿cómo dar el mensaje de evangelismo? ¿Cómo hablar del evangelio? ¿Cómo hablar del mensaje? ¿Qué es el mismo mensaje? ¿Para qué se dio? ¿Para qué vino Cristo? El Señor Jesús lo explica en Lucas capítulo 4, verso 18. Vamos a ese pasaje. Lucas 4, 18. Y aquí el Señor explica por quiénes vino. Y aquí nosotros debemos predicar el evangelio. ¿Por qué debemos predicarlo de esta manera? Dice Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A este tipo de gente se le predica el Evangelio. ¿Y quién es ese tipo de gente? Pues todo el mundo. Dice, demos buenas a los pobres. Ahora, pobres no solamente es por falta de dinero, pero la pobreza es escasez de algo, es que algo no tienes. Hay gente que tiene pobreza de atención, porque nadie le atiende, porque nadie le hace caso, está olvidado. Hay gente que carece de amor, está pobre, la gente no le ama, no le quiere. De compañía, está sola, no tiene a nadie, nadie se interesa en ella, no tiene amigos, de atención, de cuidado. Pues a ellos tenemos buenas noticias. Y es que decirles que, pues mira, tal vez nadie te quiere, tal vez tus padres te dejaron, tal vez tu mamá te abandonó y se fue con otro, tal vez tus hermanos no te quieren, ni te odian, ni te maltratan, tal vez no tienes amigos porque te rechazan por algo en ti, pero te tengo buenas noticias. Así como eres, Dios te ama. Así como estás, Dios te ama y quiere llenarte de su amor, de su presencia, de su compañía.
Por eso dice que el Señor trae buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué es eso? Pues que serán ricos en Dios, que de ellos es el reino de los cielos, que ellos tienen el privilegio de poder experimentar las bendiciones eternas que Dios tiene para ellos. A sanar a los quebrantados de corazón. Hay gente pues lastimada, herida, le han hecho muchas cosas, le han ofendido, le han fallado, le han traicionado. La gente está lastimada en su corazón por padres. Los mismos padres lastimaron, los hijos han lastimado a los padres, los esposos a su pareja, los amigos también han lastimado el corazón de alguien. Pues tenemos también buenas noticias para ellos. Mira, te han traicionado, tus papás te hicieron cosas, tus papás hablaron mal de ti, tus hijos igual, tus hijos se fueron, te traicionaron. Pues tengo buenas noticias. Tienes un Padre en los cielos que te ama. Tienes un esposo que está dispuesto a casarse contigo y vivir contigo por toda la eternidad. Él quiere ser tu amigo. Ahora eres hijo de Dios, puedes ser aceptado delante de Él como su hijo. Son buenas noticias. O también a los que están cautivos. Dice, díganles que van a ser libres. Muchos viven en cautiverio, lejos de su tierra. Hay gente que tuvo que dejar sus países, irse a otro lado, a sus familias, y pues es doloroso eso, es cautivo. Están cautivos en culturas que pues ni saben ni conocen, con comidas diferentes, con idiomas diferentes, y ahí están cautivados. O lejos, o cautivos de sus sueños. Querían cumplir sueños y no pudieron, y intentaron muchas cosas y todo lo que ellos soñaron nunca lo pudieron cumplir. Y sus vidas mismas están llenas de problemas, de vicios, de malos pensamientos, de malos hábitos. Pues para ellos tenemos buenas noticias también y decirles, mira, tienes ese problema, tienes un vicio, estás cautivo en una tierra que no querías estar, nunca has cumplido tus sueños, pues te tengo buenas noticias. Cristo te puede liberar. Dios te puede liberar. El Señor Jesús mandó a su Hijo para que tú fueras libre. O también dice, vista a los ciegos. Qué difícil ha de ser ciego, el no poder ver, el tener que ser guiado, el tener que adivinar los caminos o los objetos que están en tu camino. No, difícilmente puede apreciar pues los colores, los paisajes que hay en el mundo, los rostros de la gente. O hay gente que está ciega, ¿verdad? Las mismas bendiciones al conocimiento de Dios, a no poder ver a Dios en la misma creación. Y dice la Escritura que también para ellos hay buenas noticias. ¿Y qué es? Pues Dios puede darte vida. O libertad de los oprimidos. Pues el diablo tiene a muchos oprimidos, ¿verdad? Los tiene poseídos, los tiene llenos de tristeza, de dolor, de frustración, de tristeza, de todas estas cosas. Y pues también podemos hablarles de buenas cosas. O sea, ven lo que es el Evangelio. Son buenas noticias al que está herido, al que está lastimado, al que está solo. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. ¿Qué evangelio estamos predicando? El mismo que predicaban los fariseos, de señalar solamente los errores, de que al mismo Señor Jesús criticaban porque si estaba sanando en sábado o no estaba sanando en sábado. Nos importa más la ley, los mandamientos, los principios, las reglas, o nos importa la gente. ¿Cómo predicamos el evangelio? Dios a nosotros nos ha perdonado y nos aceptó como somos y nos acercó a Cristo por medio del Evangelio, por medio del sacrificio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Es agradable. Miren, hablar del Evangelio es agradable, pero a veces nosotros no lo hacemos agradable por la manera en que enjuiciamos a las personas, por la manera en que les señalamos a las personas. Pero el Evangelio es simplemente dar las buenas noticias, y si alguien no las quiere, si al preso tú le dices, oye, mira, hay buenas noticias, puedes ser libre,
Y él dice, no quiero, bueno, pero ahí están, te doy las buenas noticias, puedes ser libre en cualquier momento. Tú estás oprimido, Dios te puede liberar de eso. O tú eres pobre, ¿sabes qué? En Cristo puedes encontrar abundancia. Es dar la noticia. Si la gente no quiere, pues como dice Isaías, ¿verdad? No quisieron, no hicieron caso a nuestro anuncio, pero nosotros damos un evangelio de buenas noticias. El evangelio es agradable. El evangelio es hablar de perdón, de hablar de misericordia, de amor, del poder de Dios, de la sanidad, de la libertad, de la provisión, de la justificación, del gozo, de la alegría. Eso es el evangelio. No en balde se llama buenas noticias. Hay que predicar al que no conoce el amor de Dios. Pero para predicar el amor de Dios, pues tenemos que amar a la gente, experimentarlo. Nosotros ya lo hemos experimentado y tenemos que transmitir ese amor. Y mira, te puedo decir algo, el evangelio en sí mismo son buenas noticias. Y tú puedes predicar el evangelio sin amor, por razones egoístas o vanidosas, y lo dice la Escritura, y vamos a Filipenses 1:15, y hay gente que predica el evangelio por esas razones, aún por la razón económica. Y ve lo que dice la Escritura, Filipenses 1:15, si algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y dice más adelante después el apóstol Pablo, pero finalmente Cristo es predicado. Sí, el mensaje del evangelio en sí mismo es hermoso. Cuando tú empiezas a abrir la Escritura y lees las palabras del Señor Jesús, de su amor, de su misericordia, las profecías acerca de la salvación, del perdón de pecados, todas las epístolas de los apóstoles, explicando este amor, esta perfección, esta restauración que Dios ha hecho, la posición que tenemos en Cristo, pues todo esto es maravilloso. Y es un mensaje hermoso, pero qué mejor que tú lo des amando a los demás. Es de la mejor manera en que tú puedes predicar el evangelio. El evangelio es restaurador y el evangelio es eterno, es poderoso. Entonces, no cometamos también el error de ser selectivos al predicarlo. A veces nosotros cometemos ese error y decimos, este sí le predico, este no. Él es mi amigo, ese sí le predico. Este no me cae bien, no le predico. No podemos ser selectivos, porque el mensaje es para todos. ¿Y sabes por qué a veces somos selectivos? Porque a unos sí amamos y a otros no. Y a veces difícilmente predicamos el evangelio. Si no hay un interés muy fuerte, difícilmente predicamos el evangelio si no amamos a los demás. ¿Por qué no predicamos? Porque no nos interesan los demás. Porque no nos interesa que la gente se salve. ¿Ves? Por eso no compartimos. ¿Para qué le predico? Ese me cae gordo. Tal vez no lo dices de esa forma, pero esa es tu intención. Por eso a veces somos selectivos a predicar el evangelio. En el mismo trabajo, tal vez a un amigo sí le predicase, al otro no. ¿Y qué dice la Escritura? Vamos a Marcos capítulo 16, 15. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. No podemos ser selectivos. Y te decía, si somos selectivos es porque no amamos a la gente. Démonos cuenta, y si no hay un interés más grande de vanidad tal vez, o de dinero, si no amamos a la gente, no predicamos el evangelio. ¿Por qué no le hablamos a los demás de Cristo tan buenas noticias? Porque no nos interesa esa persona. Porque esa persona no nos interesa que se salve. Porque no la conozco, porque es el vecino que nunca veo, porque es el de trabajo que siempre tiene mala cara, porque es la persona que siempre me está viendo feo. ¿Para qué le hablo del evangelio? Porque ese del camión, pues no me interesa, es su vida, hay que haga lo que quiera. No amamos y debemos predicar por amor. Porque esa gente está encarcelada, porque esa gente está ciega, porque esa gente está pobre y tú tienes las noticias
No el dinero, sino las noticias para que esa gente salga de su pobreza, de cualquier tipo de pobreza. Prediquemos por amor. Y lo dice el apóstol Juan, si amamos a Dios lo experimentamos, le conocemos, permanecemos en Él si amamos, pero si no amamos no hemos permanecido. Y aquí nos dice el Señor que prediquemos a toda persona. Entonces, si te tengo que predicar a toda persona, la tengo que amar. Y eso incluye a tus enemigos, al que te ha hecho mal. ¿Qué pasa con aquel que te hizo mal? Nunca le predicarías el Evangelio. Tienes que predicarle el Evangelio, porque él necesita salvarse. Es más, te hizo mal por su mismo pecado. El único que le puede librar del pecado es Cristo. Entonces, ¿qué es? Pues si tenemos que predicarle a todo el mundo, tenemos que amar a todo el mundo. Y no importa el tipo de persona. Sea extraño para ti, ámalo, compadécete. Ten misericordia de esa persona que llora. A veces ves a alguien llorar y no te interesa. Y dices, ay, qué bueno que no estoy sufriendo como esa persona. Somos como esos fariseos otra vez. Qué bueno que no soy tan pecador como ese. Qué bueno que mi vida no es tan difícil como la de esa persona. Tu vida fue difícil, tu vida estaba en oscuridad, tú estabas muerto, estabas juzgado, tu destino era ir al infierno, estabas ajeno a Dios, no eras considerado como hijo, no se te escuchaba en los cielos, vivías en tus oportunidades de la tierra, pero se te predicó el Evangelio, porque alguien te amó y te predicó. Y por eso le conociste. Es lo que tenemos que hacer. Prediquemos por amor. Ama a la gente. Aprende a amar al extraño. A ese que va junto a ti en el metro, vele un poquito nada más. Vas a ver su rostro, tal vez enojado, molesto, triste, solo, vacío. ¿Qué te cuesta decirle hola? Sabes, tengo buenas noticias. Si las quieres, si se enoja, pues que se enoje. Pero tú tienes las buenas noticias. Pero no lo vas a hacer si no le amas. O al compañero de trabajo. Además, compañeros de trabajo que ya saben más de sus vidas y ni siquiera jamás les has dicho algo de Cristo. Y tú dices, me da pena. No, es que no te interesa. No le amas. Porque tú al que amas le predicas el Evangelio. Porque quieres que tenga lo mismo que tú tienes. Yo no creo que un padre le diga a su hijo, a mi hijo no le predico el Evangelio. O sea, un padre creyente, ¿qué haría? Lo primero que hacen los papás es hablarle a los hijos y traerlos a la iglesia. Yo lo veo, o sea, los papás se convierten y luego a los hijos. Y pastor, predíquele a mi hijo, y mire, mi hijo necesita recibir a Cristo porque aman a sus hijos o a sus padres. O sea, la gente que aman, o a su amigo que aman mucho, o a su cónyuge. El Evangelio se predica por amor. Ama, aprende a amar al que no te quiere. Aprende a amar al que es extraño, pero que necesita oír del mensaje maravilloso, poderoso, eterno y restaurador del Evangelio. Cierra tus ojos un momento.